Mi nombre es Alejandro Dolina y este es un breve saludo fingiendo indiferencia. ¿Cómo se hace un programa de radio fingiendo indiferencia? No lo sé, pero es menos trabajoso que un programa en donde se finge interés, que es lo que hacen profesionalmente todos los periodistas. Así que yo desde ahora voy a empezar a escuchar esto. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Fingiendo Indiferencia. Así es, mi nombre es Lucio Cravero. ¿Usted quién es? Mi nombre es Juan Pablo Carrizo. ¿Y qué estamos haciendo en este espacio? Estamos haciendo un programa de radio. ¿O no ve usted que está en un estudio de radio? Lo veo. ¿Y de qué trata este programa de radio? Yo soy un nuevo oyente, acabo de sintonizar esta radio y no sé de qué estamos hablando. Este programa de radio, abarca muchos temas, muchas discusiones de muchos temas, entre los cuales se encuentra muchas veces, por ejemplo, nos visita la filosofía, otras veces hablamos de psicología, de historia, antropología, biología también. Por ejemplo, hoy vamos a hablar un poco de biología. ¿De biología? ¿Qué tenemos para el programa de hoy? Bueno, tenemos una sección de biología, que va a ser la segunda sección de este programa, en que vamos a hablar de, bueno, más que todo del atún. Del atún en cuanto pez y en cuanto también a lo que implica para el humano el atún. O sea, como alimento, un poco también. Y también hablo algo de los peces en general. Es muy consumido. Yo me atrevería a decir que es el más consumido, ¿puede ser? Sí, sin duda es el pez más consumido. Yo siempre pensaba que era un pez muy chiquito, pero vi unas imágenes y es muy enorme. grande, sí. Una de las cosas que vamos a tratar es ese tema del tamaño del atún. En realidad nosotros decimos atún, pero hay muchas especies, hay 8 especies de atún. Y bueno, o sea, el atún es el género en realidad del pez, pero hay 8 especies de atún que se consumen de diversa forma dependiendo de el hábitat a donde se localizan y también la distribución. Si hay muchos peces, muchas especies de tal atún, se va a comer más. Y es un problema bastante grave que, bueno, lo vamos a tratar bien después. ¿Y qué Bien. más tenemos también para este programa? Además, vamos a hablar sobre los ludistas. El ludismo es un movimiento que surgió junto con la Revolución Industrial, en el cual obreros destrozaban por completo máquinas. Las hacían Pelota. eso mismo. Sí, estaban muy enojados, digamos, con que las máquinas le quitaban el trabajo, generaban desempleo, y empezaron a romper máquinas. O sea, un grupo que se organizaba para romper máquinas y frenar el capitalismo, algo así. Y las rompía de manera, es como, hay muchas formas de romper una máquina, porque yo puedo ir y puedo pegarle palazos a una máquina y dejarla hecha mierda, o desaflojarle una tuerquita y hacer que... No, agarraban martillos, masas y las hacían pelota. Muy divertido. También las incendiaban, Muy divertido. lo que se te ocurra. Muy anarquista. Muy anarquista. Sí. Bueno, esto es Fingiendo Indiferencia. Exactamente, estamos por Radio Revés, aquí en vivo. Así es, estamos los viernes de 7 a 8 de la tarde. Exactamente. También estamos en Spotify y en YouTube, donde subimos nuestros programas. Están muy completos, hablamos de un montón de cosas, así que si les interesa pueden ir allí Sí. y verlo. Lo que intentamos hacer acá es dialogar y pensar algunos asuntos, ver de qué forma podemos tomar cosas de la historia, de la disciplina que decíamos, para pensar juntos, a ver qué onda. Sí, por ejemplo en Spotify tenemos las secciones por separado, en YouTube también, y también están los programas completos. Y nos pueden contactar en vivo o cuando se les cante la gana por Instagram o Facebook. Tenemos un Instagram que se llama Fingiendo Indiferencia y un Facebook que también se llama del mismo modo. Sí, así que ahí se pueden
contactar con nosotros, sugerirnos temas o absolutamente cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Si nos equivocamos en algo, nos los dicen. Si quieren que tratemos cierto tema que les parece interesante, nosotros vamos a investigar y vamos a ver si lo podemos tratar aquí. Sí, además contamos con un equipo científico que nos avala, siempre nos ayudan con los informes, todo. Tenemos una producción excelente. Sí, de las mejores producciones radiales, me atrevería a decir. Yo también. Bueno, ya hecha esta introducción, no sé si quedó algo más, No, creo que no. ¿no? No. Bueno, entonces, que nos pueden escribir por Instagram. Ya lo para dije, comentarnos. señor, ya lo dije. ¿Cuántas veces quiere repetir No, pero eso, quiero señor? decir ahora en vivo, a los oyentes que están en Sí, vivo, de una. nos pueden escribir y nos contestamos. De una. Bueno, ahora sí, ya dijimos todos, tenemos absoluta certeza, así que vamos a comenzar con la primera sección, el primer tema de hoy, ¿te parece? Dale. Decime, por favor, de qué trata. Vamos a hablar sobre el ludismo. El ludismo, pero la palabra ludismo como que me lleva a lúdico. Puede ser, yo también lo pensaba por ahí, pero no, en Ajá. este caso no. Sí, yo también cuando escuchaba ludismo me imaginaba como un ludópata, Ajá. alguien que tiene adicción por el juego. Sí, y no sabes de dónde proviene. Hay, es difícil. Había una persona que era Ludi, creo, y algunos dicen que era uno de los influencers de este grupo, y de ahí nació el nombre. Pero es muy dificultoso. Ajá. Pero bueno, vamos a empezar a hablar, si te parece. Dale. Bueno, este movimiento, el ludismo, fue una de las causas de los primeros movimientos obreros. El ludismo fue un delito capital en la época de la Revolución Industrial. Estamos más o menos aquí en 1812 y lo que empezaron a hacer estos hombres fue empezar a ver que las máquinas le quitaban el trabajo a las personas y empezaban a generar desempleo. Está diciendo hombres porque las mujeres en esa época no trabajaban en fábricas. Sí, De una. sí, principalmente. Pero, ojo, porque esto nace así un movimiento de hombres obreros, pero la revolución industrial después fue creciendo y las mujeres y los niños empezaron a trabajar porque empezaron a servir. De uno. Sí, por eso usaba hombres en este caso. Ujú. Bueno, desde 1812 se creó una ley en la cual maltratar una máquina en Inglaterra... Maltratar, ¿es esa la palabra? Maltratar una máquina en ¿Se Inglaterra... puede maltratar una máquina? Es un tema filosófico interesante porque habría que ver, el maltrato necesita sí o sí de alguien que sienta, digamos. No, señor, no se puede maltratar una máquina. O suena raro, por ejemplo, maltratar un auto. Suena Sí, raro. no se puede, porque para mí implica que ese objeto de maltrato tenga una conciencia o al menos pueda sentir. De una, Para mí. sí. Bueno, este era un grupo que no renegaba de toda la tecnología, ¿no? Sino que renegaba de las que afectaba directamente a las personas o a la comunidad. Estaba integrado por zapateros, albañiles, tejedores y pequeños comerciantes. Los trabajadores consideraban que las máquinas eran las responsables del alto desempleo. Obviamente porque la máquina puede producir mucho más que el ser humano. Sí. Bueno, también estaban enojados con las condiciones laborales y con el liberalismo económico, que empezaba a expandirse por todos lados y generaba cada vez más explotación. Ajá. A ver, para contextualizarme un poco. A ver, ¿acá empiezan a surgir las primeras máquinas o ya había muchas máquinas antes en la fábrica? Ya habían máquinas, aquí ya estaba la revolución industrial y ya habían muchas máquinas, sobre todo para las textiles, pero sí, o sea, ya estaba desarrollado, digamos, el capitalismo. Ujú. Bueno, hacia 1810 hubo un alza de precios, ¿sí? Sí. Empezaron a cruzar los precios y ese fue el comienzo del movimiento. Las reuniones políticas y la imprenta en ese momento estaban prohibidas por la guerra de Napoleón, ¿sí? La guerra con Napoleón. Napoleón tenía bloqueado a Inglaterra y Sí. prohibían todo tipo de libertad. ¿Cuándo comienza este movimiento, el ludismo? El 12 de abril de 1811
durante la noche, 350 hombres, mujeres y niños, distribuidos, no sabemos el número, atacaron una fábrica de hilado y destruyeron grandes telares a golpe de masa y hasta prendieron fuego la maquinaria. Eso fue en Nottingham, más o menos en el centro de Estados Unidos, de Inglaterra. Y esto como señal de protesta. Como señal de protesta, sí. Ajá. Pero resulta raro. Ya vamos a hablar después más al final sobre esto. Ahora vamos a concentrarnos así un poco en la historia. Pero hay muchísimas cosas que ya vengo pensando. Bueno, y también otros 70 telares fueron quemados en pueblos cercanos. Esto quiere decir que ya era un movimiento, digamos, no era simplemente un grupito que atacó una fábrica, sino que ya se ve algún tipo de organización. Claro, un movimiento ya organizado. Sí. Aquí una pequeña historia que me parece curiosa nada más, que la quería agregar con respecto a las máquinas textiles, los telares, es que en 1589, estamos hablando mucho antes, había aparecido un joven llamado William Lee y construyó una de las primeras máquinas textiles por amor. William Lee estaba enamorado de una mujer, Ajá. la cual parece que se la pasaba tejiendo medias, digamos, haciendo medias todo el tiempo y parecía que no le daba bolilla a él. Ajá. Y él pensó, se le ocurrió que quizás podía ser una máquina que haga las medias y entonces iba a tener tiempo para estar con la mujer, digamos. ¿Lo consiguió, señor? No. Ah. Aparentemente era una excusa de la dama. Le debe haber dicho, claro, como no, estoy muy ocupada con las medias, o no sé. Debe haber dicho algo así. Y el tipo pensó, bueno, si es esto, yo creo la máquina. No, al final no le dio bolilla, así que William Lee simplemente inventó la máquina por nada. Pero es rara la motivación esa. Sí, es muy interesante el motor, la acción, digamos. Sí, es muy loco. Bueno, este vandalismo comenzó a expandirse durante 2 años, desde 1811, a tal punto que se creó un ejército de 10.000 soldados para perseguir a quienes destruyeran máquinas. ¿Esto en Inglaterra? En Inglaterra. ¿Solo en Inglaterra? Sí, solo en Inglaterra. De una. Bueno, con el tiempo, los ludistas no solo destruían máquinas, sino que también ya componían canciones que llamaban himnos. O sea, ya era como un grupo interesante. También desarrollaron un sistema de correos humanos. Correo humano quiere decir que no eran intermediarios del correo tradicional y se pasaban así mensajería. Todo clandestino, entre ellos. digamos. Claro, todo clandestino. Bueno, también se desarrolló el ejército, como decíamos, y empezaron a capturar a algunos ludistas. O sea, ahí se empezó a poner picante el asunto. El 23 de febrero de 1812, en el Parlamento se habló por primera vez de los ludistas. Y debatieron ahí, no sé, en el Senado, en el Parlamento, perdón, y decidieron imponer la pena capital para los ludistas. O sea que te agarraban rompiendo una máquina y pena de muerte. Un poco excesivo, me parece, Sí, pero es muy loco que se trate esto en el Parlamento. sí. ¿Y los ludistas tenían algún símbolo, por ejemplo, con el que se representaban? Sí, hay algunos, había una masa, pero lo tenemos que dejar por ahí a eso, o le pedimos que investiguen Sí. porque no me voy a poner a escribir De una. las imágenes. Pero sí, o sea, ya era un grupo considerable. Bueno, en 1813 colgaron a un tipo, lo agarraron, lo ahorcaron y después ejecutaron a otros 14. Y ahí ya con eso el movimiento ludista empezó a decaer un poco. El gobierno solicitaba información a testigos, se presentaron muchos, pero eran todos falsos. O sea, eran ludistas que se presentaban como testigos, decían cualquier cosa, para recibir la recompensa y con ese dinero ayudar a los casos donde estaban comprometidos los ludistas. Ajá. Financiaban abogados, digamos. Bueno, estos ludistas que ya nadie recuerda, esta es más o menos la historia, digamos. O sea, hay más puntos, pero nos llevaría bastante tiempo. Lo último para decir de la parte histórica, para empezar a hablarlo un poco, es que uno de los principales cabecillas de los ludistas, después, 20 años después, estaban en las primeras organizaciones obreras.
aquí está este antecedente, que sería los ludistas, con respecto a los movimientos obreros. Claro. Ya dicho esto, ahora sí, para charlar un poco y ver qué podemos pensar, yo me estaba prestando atención a la idea de romper una máquina, ¿sí?, que parece más un acto simbólico que ideológico, ¿sí? En el caso de los ludistas podríamos decir que no había una ideología fuerte detrás, ¿sí?, podríamos decir una lectura, ¿no?, sino como una resistencia simbólica. Esto significa que, por ejemplo, el progreso de las máquinas, de la revolución industrial, era inevitable, porque, por ejemplo, se juntaba el grupo, rompían un montón de máquinas, pero el capitalista seguía teniendo dinero, iba a poder volver a comprar máquinas. Entonces era como una resistencia simplemente como simbólica, como marcar algo que está mal, pero resulta muy difícil de ahí empezar a generar algún cambio importante. Esto también lo podemos pensar en muchas ideas de resistencia. Porque por mucho que se rompa una máquina, en este caso que lo podemos tomar también metafórico, lo único que se logra es como impedir por un ratito la avalancha que se viene. Y esto lo está relacionando mucho con la globalización, por ejemplo. Uh-huh. Aquí tenemos, por ejemplo, nace el conflicto de las máquinas y tenemos una posible respuesta que es de Marx, que nos explica qué debemos hacer para contrarrestar esto. Ahí tenemos una ideología, podemos discutirla, no decimos ni que estamos a favor ni en contra, pero tenemos una ideología desde donde luchar. Uh-huh. Y, bueno, primero hay que decir que el marxismo, guste o no, esto lo hemos hablado en otras oportunidades, está muy estigmatizado. Sí. Y es raro cuando se propone una ideología que pueda contrarrestar a la avalancha, al progreso de la globalización, es rápidamente tumbado. Uh-huh. Y el otro punto que me dejaba pensando mucho es que cómo nosotros actuamos metafóricamente rompiendo máquinas en la actualidad contra la globalización. Porque estaba pensando que es muy difícil constituir alguna ideología. Lo que tenemos es algunas pequeñas resistencias. Por ejemplo, podríamos decir ir y romper un McDonald's, por ejemplo. Sería en este caso romper una máquina y no genera gran cambio, digamos, porque los capitalistas pueden... No, es más, hasta puede generar la reacción contraria, digamos. Ahí, si rompes algo, y los grandes medios de comunicación van a decir estos zurdos de mierda que rompen qué sé yo. Y bueno, y se genera todo una batalla, digamos, que para mí no es por ahí la cuestión. Sí, ahí por ese lado el McDonald's queda muy parecido a la analogía con la máquina, porque es ir a romper. Pero desde ahora tenemos, no sé, quizás podríamos hacer algo por internet o alguna manifestación así. Pero me llama mucho la atención que no hay, o no siento que haya, como un corpus ideológico que avale todo esto. Porque son como pequeñas luchas que se dan, que están bien, no vamos a hablar mal de eso, pero parece una resistencia que legitima el poder. Esta es la idea de Foucault, que dice que, por ejemplo, para todo poder hay una resistencia. Y hay una resistencia que es útil, digamos. Sí, muchas veces sí. O sea, es como una resistencia que está ahí, Sí. se muestra, no genera grandes problemas y hasta es necesaria para la constitución de ese poder. Sí. Y bueno, sí. Analizando un poco la actualidad, digamos, las ideologías, porque sí, es verdad, digamos, a lo mejor no concuerdo tanto que no tenían una ideología. A lo mejor la tenían y era media débil, pero para mí algo tenían. Y hablando de la actualidad, tenés mucha razón de que por ahí sin una ideología
primero que es muy difícil que se movilice gente si no tenés valores, si no tenés unos valores para defender, que te representen y te identifiquen. Podés hacer actos aislados que a lo mejor favorecen el poder. Pero sí, lo importante es, para mí, tener valores que te representen, y eso sería, para mí, lo que es una ideología. Hoy en día, una ideología que por suerte está marchando bien es los feminismos, que por ahí viene un cambio muy importante, actual y futuro, pero muchas otras la verdad que no encuentro, y por eso es muy valiosa esta acá. Sí, sin duda. Yo cuando estaba hablando de ideología, me estoy dando cuenta que es muy polisémica la palabra. Sí. Obvio que en un sentido sí tenían una ideología, pero yo estaba planteando una definición de ideología como a nivel global y antisistema, digamos. O sea, es algo muy, muy exhaustivo. Obviamente que los ludistas tenían su ideología, no es que hacían porque sí, sino que había una idea, pero siento que esa idea no llegaba como a contrarrestar la gran maquinaria. Sí. O sea, es un sentido quizás muy difícil y, no sé, quizás imposible, la verdad que no lo sé. Sí. Pero sí digo que es muy difícil como una ideología que abarque así un antisistema muy global. Estoy pensando en un nivel muy macro. Hay un montón, sin duda el feminismo es la única movida fuerte y realmente contundente que está generando cambios. Sí. Eso sí. Y nada, también me quedé pensando que esto de que por ahí tenía una ideología y que era, bastante débil en un sentido, porque no trataba cuestiones más de fondo, también lo podemos pensar porque capaz que haya sido una de las primeras que haya salido en contra del capitalismo y la revolución industrial y todo lo que implica, digamos, las maquinarias. Al ser la primera y a no haber tantos corpus teóricos y tantos pensamientos, tantas ideas, no tenían a lo mejor eso a mano, muchos libros o cosas que puedan tomar para identificarse y hacer algo un poco más organizado. A lo mejor eso influyó. Sí, tenés razón. O sea, yo aquí estoy siendo muy cruel con el anacronismo. Sí. Pero mi idea no es tanto criticar a los ludistas, que me caen súper simpáticos, me parecen geniales. Mi idea era tratar de llevar cómo una ideología de ese tipo puede establecerse ahora. Digamos, pero en eso tenés razón. Porque es muy fácil desde la posmodernidad hablar de estas cosas. Sí. Lo último, para terminar, me resultó interesante pensar la idea de maquinaria, ¿sí? Como estamos hablando mucho de máquinas, tenemos algunos filósofos como Lametrie, por ejemplo, un francés, que empezaba a comparar al cuerpo humano con las máquinas, ¿sí? Decía que en realidad todos somos máquinas. O sea, nosotros tenemos cada parte de nuestro cuerpo funciona como una máquina, digamos. O sea, no sé, el brazo es una máquina, digamos, la puedo imitar. No sé, de los ojos, la audición, todo algo mecánico. Y segundo, lo más interesante es Deleuze, tiene una idea que está buena para dejarla ahí picando. Quizá hablemos después sobre él. Pero trata la máquina ya como... O sea, vos decís máquina y se te ocurre como algo así muy inanimado. Bueno, Deleuze habla de que todo es máquina, digamos. Como por ejemplo, vos con el micrófono ahora sos una máquina, entre comillas, radial, digamos, por ejemplo. O un guerrero. Sos una máquina radial, una bro. Máquina radial. Suena muy raro. Por ejemplo, una persona junto con un escudo y una lanza es una máquina, por ejemplo, De lucha. sí. O un guerrero. Sí. Y resulta interesante esa idea porque pensar el mundo como una gran maquinaria nos puede invitar a pensar muchas cosas. Sí. Qué onda los engranajes, cómo funcionamos. Y nada, quería traer esa idea de Deleuze. De una, me encanta. Y tal vez en un futuro nosotros rompamos robots en vez de máquinas. ¿Quién sabe? Estaría bien, o romper celular. A mí me gustaría eso.
Sí, como capaz que agarrar sí. celulares así y Eso empezar a sí puede ser un romperlos. acto de liberación muy simbólico. Sí, no está mal artísticamente. No está mal. Bueno, esto era lo que teníamos para decir sobre el ludismo. Muy interesante, la verdad. Decimos que si les gustó algo nos pueden escribir, pueden recomendarnos temas para que hablemos o absolutamente cualquier cosa. Nos pueden encontrar en Spotify, en Instagram y en YouTube como Fingiendo Indiferencia. Pueden Así es. escuchar, subimos los programas ahí. Sí. Y ya volvemos en un ratito con la segunda sección. Regresamos aquí en Fingiendo Indiferencia. Así es, por Radio Revés. Luego de la sección del ludismo, estuvimos hablando allí un poco sobre este movimiento de la revolución industrial. Sí. Muy interesante y nunca lo había escuchado, ni siquiera el nombre. No, es que también duró muy poco, entonces Es no verdad. es tan reconocido. Sí, es verdad. Bueno, y para esta segunda sección vamos a hablar un poco del atún. Pero primero vamos a hablar un poco de los peces. Ahora te pongo una música relajante, ¿Música acuática acaso? música relajante de mar, señor. El oyente puede cerrar los ojos ahora e imaginarse en la playa. Sí, y puede meditar, puede estar junto a las olas del mar. Bueno, señores, vamos a empezar hablando un poco de los peces. Los peces, increíbles animales vertebrados, porque tienen vértebras. Y bueno, obviamente tienen aletas, muchas aletas dorsales, caudales, no importa. Es muy anatomía de peces. Señor, a ver, me interesa si sabes qué sentidos tienen los peces. No, la verdad que no tengo ni idea. Pero, por ejemplo, ¿pueden ver para usted? Sí, la vista sí. Sí, tienen Y- vista. Y no sé, yo recuerdo algunas películas o juegos de... Pero creo que eran de delfines, que tenían como un sexto sentido, pero no sé explicarlo cómo. No sé cómo qué podían captar. No sé si me mintieron en el juego. En un juego, señor. Sí, es que ahora me cuesta explicarlo, pero era como que no sé, como que podían sentir... Ah, no, claro, que deben ser como vibraciones del agua o no sé. Sí, puede ser muy probablemente. Te digo algunas características de los sentidos de los peces en general. Después, por ejemplo, los delfines son unos peces muy particulares. Sí, es verdad. Pero, por ejemplo, pueden oír algunos peces, pueden oír, pero no todos. Tienen oído interno. Eso es muy raro porque el sonido funciona, o sea, son ondas de aire que chocan sobre una pared que es el tímpano y eso es captado por el cerebro. Ahora, en el agua, ¿qué onda? ¿Eso viaja también? ¿O Pasa que, a ver, antes hablamos de los delfines, yo nombré peces como delfines, pero no son peces. O sea, que seguramente los delfines tienen características muy singulares dentro de los organismos acuáticos, digamos. Los peces son mamíferos. Pero escucha, los delfines son mamíferos. Sí. Pero cuando te digo que los peces tienen oído interno los peces. El oído interno que les sirve de equilibrio. Nosotros también tenemos oído interno que nos sirve de equilibrio. Pero ellos no tienen... Hay tres oídos, digamos. Nosotros tenemos 3 oídos. Externo, medio e interno. Y los peces solamente tienen interno, que funciona para el equilibrio. Y como te dije, algunos tienen un órgano que se llama aparato de Weber, que les sirve también para escuchar con vibraciones, como decís vos. Y sí, el agua es un ambiente muy particular, digamos, y por eso también tienen características muy particulares. Por ejemplo, bueno, tienen olfato. Los peces tienen algunos muy, muy buen olfato. ¿a qué llamas bueno olfato? ¿Tenés idea en metros o algo? Y es que depende muchísimo, digamos, de la especie. Pero hay muchas teorías de que muchos peces, por ejemplo, migran porque hacen migraciones muy grandes. Entonces, ¿cómo sabe a dónde tiene que ir, por ejemplo? Bueno, hay muchas teorías. En el caso de los peces, una de ellas implica, en algunas especies, implica el olfato, que tienen
ciertas señales olfativas que le permiten llegar al lugar donde, por ejemplo, pueden reproducirse. Es muy interesante el tema de las migraciones, tanto en peces como, por ejemplo, en aves. Hay muchísimas hipótesis de aves, cómo mierda se hacen ubicar, digamos, una paloma mensajera, por ejemplo, cómo sabe que tiene que ir para tal lado. Y eso, hay muchas teorías que implican el magnetismo de la Tierra, por ejemplo. Pero bueno, son muchas teorías y eso habría que hablarlo en otro programa. Eso me gustó y te desafío a que hables en un próximo programa sobre las abejas, porque estuve viendo un poco, es que muy de difusión, sí, pero como que salen a buscar flores donde hay polen y como que vuelven y hacen un baile, las abejas, y como que en ese baile le muestran para dónde tienen que ir, algo así. Te lo dejo picando porque quiero saber sobre eso. Dale, voy a averiguar. Sé algo, o sea, sé como vos capaz, te digo, pero bueno. No, yo quiero una sección profesional. Sí, voy a leer. Bueno, siguiendo con los peces, tienen gusto y pueden tenerlo en varias partes del cuerpo. ¿Quién pudiera? Sí. Bueno, tienen también algunos que tienen barbillas sensitivas, como por ejemplo el moncholo, los bagres. ¿Viste? Esas barbillas son para tacto, digamos, son táctiles. Y bueno, y tienen, hay muchos que tienen línea lateral. La línea lateral es un órgano sensitivo que le sirve a lo que llaman tacto a distancia. Que este puede ser, no sé, un sexto sentido, si vos querés decirlo, pero un sentido que, bueno, no tenemos nosotros, tacto a distancia. ¿Y cómo sería tacto a distancia? Para mí, por definición, el tacto no tiene distancia. Claro, pero eso es como... Sí, o sea, no sé bien la definición exacta de tacto, digamos, pero acá se lo usa como diciendo que pueden saber qué hay a través de presiones que reciben del agua. Los peces reciben distintos cambios de presiones que pueden detectar con esta línea lateral y pueden saber ubicarse tridimensionalmente en el agua. Y bueno, algunos también tienen órganos eléctricos, tanto sirve para defensa, como por ejemplo la anguila eléctrica, muy conocida, pero también sirve para detectar presas porque hacen un campo eléctrico a su alrededor, que puede ser bastante grande, y pueden detectar dónde está la presa porque se altera el campo eléctrico de ese pez, entonces pueden saber. Por ejemplo, los tiburones tienen un excelente... Los tiburones son, para hacer una excepción, porque son resarpados, son utilizando la metáfora de máquinas, son una máquina de cazar porque tienen una banda de cosas especializadas para captar mal. Por ejemplo, esto del campo eléctrico, cuando, o sea, a lo mejor no ves pero ni a palo un pez que está enterrado en la arena, pero los chabones pueden detectarlo por este campo eléctrico. Está muy bueno. Pero bueno, vamos a hablar un poco del atún. El atún es un pez muy hidrodinámico. Muy hidrodinámico significa que morfológicamente tiene una forma del cuerpo que está muy adaptada a nadar a grandes velocidades. Por ejemplo, haciendo una analogía con los humanos para que entendamos todo. Por ejemplo, caminando, si nosotros estamos caminando, bueno, ellos van a 5 km por hora. Igual yo no sé cuánto vamos caminando, pero puede ser que también. A velocidad normal, a lo mejor un poco trotando, puede ir hasta 7 kilómetros y su máxima velocidad puede alcanzar, o sea, máxima velocidad hablando en recorridos largos, 70 kilómetros por hora. Es muchísimo. Y en recorridos cortos, podemos hacer una analogía con una carrera de 100 metros, pueden alcanzar 110 kilómetros por hora. Es una banda mal. Increíble. Sí. Bueno, otro dato curioso que la verdad que yo cuando me lo dijeron me sorprendí tanto como vos, porque pensé que los atunes eran peces muy pequeños, pero en realidad no son para nada pequeños. Pueden alcanzar hasta 4 metros o más algunos. Hay especies que son muy, muy grandes,
Creo que el atún rojo, igual hay 2 especies de atún rojo, pero hay 8 especies y hay algunas que son mucho más grandes que las otras, pero en promedio pueden medir 3 metros. 3 metros me parece muchísimo. Una guasada. Yo pensé que era un pececito de mierda. Bueno, en cuanto a su reproducción, pueden alcanzar la madurez sexual aproximadamente a los 4 o 5 años. Y la vida media es de unos 15 años. Bastante. Yo pensé que también a lo mejor era menos. Son ovíparos, es decir, ponen huevos. Y son peces de fecundación externa. Es decir, también ponen huevo. O sea, el óvulo y el espermatozoide se unen en el ambiente acuático. En el ambiente acuático hay muchas especies de fecundación externa, justamente porque el agua permite que el espermatozoide, que tiene una colita para ir nadando hasta el óvulo, pueda nadar, digamos. Por ejemplo, nosotros, en nuestro cuerpo, como que se asemeja mucho a eso. Es como que tenemos un ambiente muy húmedo y con mucho líquido para asemejar también eso que pasó primero en la evolución. Claro. Se ¿Entienden? forma como un pequeño océano en la fecundación. Sí. Y bueno, y ahí en los peces ya tienen el ambiente listo no hace falta fecundar internamente. Claro. Bueno, por ejemplo, el atún rojo del Atlántico migra. Es una de las especies de atún que puede migrar y que migra siempre, digamos, porque depende de su reproducción migrar. Va desde el Atlántico hasta el Mediterráneo occidental y van en grandes cardúmenes. Van allí porque primero necesitan para reproducirse una temperatura de 20 grados. Nosotros también hablamos un poco de que la temperatura en los mares afecta enormemente a los peces y varía esta temperatura, que lo está haciendo, cada vez es más lo que está variando la temperatura de los mares y eso afecta muchísimo a la reproducción de los peces. En este caso migran allí para encontrar el ambiente ideal y son muy exigentes para reproducirse. Pero ¿por qué razón, digamos? O sea, o en frío o en más calor. Y es cuestión de evolución y de hábitat, digamos. Es cuestión, seguramente alguna propiedad de las gametas, es decir, de los óvulos, de los espermatozoides de los peces. Seguramente eso. El huevo también debe ser muy, muy delicado, necesita ciertas condiciones de temperatura para que todo funcione normalmente. Seguramente eso. Y bueno, y ya sabemos la importancia humana del atún, digamos. Importancia humana para las personas que comen peces. Especialmente el atún enlatado. No sé, yo nunca comí un atún que no sea enlatado. Sí, o sea, eso estaba pensando. Que no sé si se venderá como un atún así natural. Sí, seguramente en restaurantes, en ciertos restaurantes caros puede ser. Hay especies de atunes que son muy, muy caras porque hay muy pocas especies. El atún rojo, por ejemplo. El atún rojo del sur, por ejemplo, está en peligro crítico de extinción. Es decir, hay muy, muy pocos. O sea, hay distintos niveles de peligro, de extinción, de amenaza en distintos animales y este peligro es crítico. Después, por ejemplo, tenemos el atún rojo del Atlántico, que está en peligro. El patudo está vulnerable. Y hay otros 2 que están en categoría de casi amenazados. O sea, de las 8 especies de atún, hay 6 que están al menos casi amenazados. Hay una que está en peligro crítico. Y los que están más amenazados son los más caros. Y bueno, seguramente, no sé, pero en los lugares donde viven está prohibida su pesca, pero como bien sabemos, no respetan un carajo y principalmente los japoneses son tipo los piratas que andan robando peces a lo loco y andan haciendo estragos en el mar, digamos. Son unos culiados. Por ejemplo, un dato para ver cuánto más o menos comemos de atún.
Por ejemplo, en Estados Unidos, tengo un dato de Estados Unidos que es uno de los países con mayor tasa de consumo de atún. Estados Unidos como que consume todo, no sé qué onda, boludo. Son grandes consumidores de absolutamente cualquier estupidez. El atún en Estados Unidos representa 1/3 del total del segmento del pescado y de mariscos. 1/3 solamente para un pez, digamos. 1/3 de toda la alimentación de pescado se la lleva simplemente un pez que tiene 8 especies. Sí, me parece muchísimo, es tan popular. Y estaba pensando, cuando hablabas, de los peces en extinción, el más común supongo que debe ser muy abundante, por eso también Era muy abundante, tal vez. está también en peligro ahora, digamos. Hay una especie que debe ser la que más consumimos, que debe ser la más abundante. ¿Eso es así o no? Y no estaría tan seguro porque depende mucho de la zona donde se pesca. Entonces se me cayó el argumento. Porque seguramente acá en Argentina se va a consumir mucho uno, en Europa mucho otro y así, porque están distribuidos por todo el mundo básicamente, y distintas especies. Ah, claro, yo pensé que había como una unificación de esa atún. Pero claro. Después otra cosa que lleva acarreado la pesca de atún es que suele matar delfines al cazarse. Esto es porque los delfines comen atún y se encierran dentro de muchas redes de pesca y bueno, muchas veces son heridos y hasta, bueno, muertos por causa, digamos, de la caza de atún. Que bueno, vos decís, bueno, también se muere el atún, o sea, se muere el delfín y el atún y sí. Pero el delfín, digamos, se muere por nada, digamos. El atún, bueno, sí, lo comes, muchos vegetarianos me estarán puteando, pero o sea, hay muchas, esto se está controlando y hay muchas empresas que están poniendo un sello donde está la lata de atún que dice Dolphin Safe, que significa que bueno, que es supuestamente, no sé la verdad la regulación de esto, pero ese atún que te estás comiendo no conllevó muerte de delfines. Y bueno, o sea, es un mal que se puede prevenir fácilmente. Y por último, para terminar, el atún también es muy peligroso comerlo porque tiene mercurio. Tiene mercurio acumulado y muchos metales pesados que el metabolismo tanto de los peces del atún como el nuestro no puede metabolizar. Entonces vos te comes el atún, te comes metales pesados y bueno, y tu cuerpo no lo puede metabolizar, no lo puedes ni orinar ni excretar, se queda ahí, digamos. Por eso, o sea, comer mucho hace mal. ¿Y a qué se debe ese mercurio? ¿Por la contaminación? Ese mercurio se debe porque los atunes son ictiófagos, es decir, que comen peces, y cada pececito que comen lleva mercurio. Entonces van acumulando mercurio. Por eso es recomendable, depende qué pez, ¿no? Pero generalmente los peces que comen peces tienen mucho mercurio. ¿Pero es, digamos, algo natural que ya está o se ve cada vez? Y la verdad que no sé si se incrementó. Seguramente estoy casi seguro que sí, porque cada vez el mar tiene más metales pesados. Así que bueno, esto fue la sección más biológica que tuvo este programa el día de hoy. Nos vemos el viernes que viene a las 7 horas. El próximo viernes, me pareció muy interesante. Les recordamos que estamos en Spotify y en YouTube, donde ahí subimos el programa y hay un montón de secciones. También nos pueden contactar en Instagram, estamos como Fingiendo Indiferencia, donde nos pueden comentar absolutamente cualquier cosa, sugerirnos temas para que hablemos, críticas, elogios, no sé, sobornos, estamos aceptando. Sí. Así que, bueno, eso fue todo y nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes. Que tengan lindo fin de semana.